orígenes dice que lo primero o lo más importante fue que era un grupo de trabajadores que debido a un cierre de la empresa donde pertenecía, que era Ferimac, cerró en el año 87, cuadró en la época de la crisis del sector naval importante, en la que la reconversión hizo que grandes empresas cerraran en aquella fecha. Y entonces ellos, un grupo de trabajadores, en principio fueron 8, decidieron constituir lo que hoy se llama economía social, ¿no? Una sociedad anónima laboral, como la aconsejaron a ellos. Ellos eran trabajadores, no entendían de números, no entendían de empresa, pero bueno, ellos decían, mi oficio es importante y vamos a tirar para adelante. Entonces ellos empezaron así en el año 87 en la calle Real, 147 creo que es justamente donde entre la calle Santo Domingo y la calle Soledad, más o menos ahí tenían el taller, y empezaron a trabajar. Esto fue el año 87, posteriormente se quedan en 7 socios, más o menos empiezan digamos, el sector naval empieza, se acaba lo que es la crisis gorda de finales de los 80, ellos empiezan a trabajar y empiezan a realizar proyectos, pero a muy pequeña escala, eran 15, 20 trabajadores, un taller de cardelería, de mecánica, de ahí viene el nombre, Meicagesal, mecánica, cardelería en general, sociedad anónima laboral, que así es como se crean inicialmente. Ellos tienen, hay unas anécdotas muy importantes que ahí me comentaron cuando yo entré, que por ejemplo en el año 92 tuvieron la fortuna, porque de hecho seguimos jugando la misma primitiva entre todos los trabajadores, tocó la primitiva. No sé si fueron 150 millones o 160 millones de las antiguas pesetas, y entonces los 7 socios que quedaban decidieron invertir parte del premio y fueron de las primeras empresas de talleres de cardelería mecánica y soldadura de Puerto Real, de las que tiraron para adelante en el año 87, 88, decidieron invertir y fueron de las primeras naves que se hicieron en este polígono del Trocadero. Bueno, pues esto sigue, la empresa sigue, te estoy hablando del año 92, creo que termina la nave en el 94, y bueno, pues empiezan los años, empiezan a seguir trabajando, va habiendo un relevo, pero ya en el año 2003, digamos que los socios, entre jubilados o que ya no trabajaban, había más socios fuera, digamos, trabajando, porque eran socios trabajadores, eso es una cosa importante. Entonces, en el momento en que ya el capital, los socios no trabajadores están fuera, pues bueno, decidieron haber alguna opción de algún inversor que tirara para adelante con la empresa. Y de hecho, pues bueno, en aquella fecha, en el año 2003, Eloy Calderón y Juan González, pues decidieron comprar la empresa. Eso fue en junio del 2003 y a partir de ahí, pues prácticamente fue una revolución en la empresa. O sea, partimos de un taller de 15, 20 trabajadores de cardelería, de soldadura, a ya tener otras perspectivas de negocio y otras perspectivas de empresa. En el 2003, Eloy compra las acciones, el 100% de las acciones de Meicagesal, para de alguna forma utilizar los recursos que tenía Meicagesal para ampliar y diversificar la empresa, que esos eran mis ideales. Lógicamente, Meicagesal tenía siempre, después de muchos años, pues lo que tenía era que siempre se dedicaba a la parte naval. Y claro, cuando había mucho trabajo en la parte naval, en los 3 astilleros, pues no había ningún problema. El problema era cuando los ciclos que tiene la parte naval, pues entonces pues era difícil mantener una empresa. Entonces, pues nada, a la llegada de la gerencia, pues lo que hicimos fue diversificar el negocio, abrir campos que hasta ahora Meicagesal no había descubierto, como por ejemplo los montajes y mantenimiento industriales. De hecho, ahora mismo pues llevamos, después de 17 años, pues llevamos el mantenimiento de azucarera, Iberdrola en Arco, fábrica de aroma, entre otras. Y aparte también nos introdujimos en lo que es el mercado de la obra civil, trabajando con grandes compañías, como puede ser Acciona, como puede ser Dragado Construcción, como es Ferrovial,
lógicamente en la época de la crisis donde había menos perspectiva de trabajo, pues fuimos ampliando el horizonte. Fuimos más potentes también en la parte de fabricación, porque desde que yo estoy aquí en la gerencia de Meica Gesal, pues el 100% de los beneficios se han reinvertido en tener más capacidad de fabricación, más metros cuadrados. De hecho, tenemos ahora cuatro naves, tenemos pues 8.000 metros cuadrados de fabricación. Somos una de las empresas más potentes, tanto en metros cuadrados de fabricación como personal, que son 220 personas los que ahora mismo pues Meica Gesal está llevando para adelante. Esta empresa ahora mismo hay 200 trabajadores por el volumen importante que tenemos ahora con los astilleros y con otros clientes, porque no solo trabajamos para el astillero, sino seguimos trabajando para otras empresas. Y la verdad que 200 personas que están trabajando aquí con nosotros del ámbito de la Bahía, de Puerto Real, de Chiclana, de San Fernando, de Cádiz, o sea que es muy importante el valor añadido. Pues la crisis, la clave fue la diversificación, o sea la clave fue, sabíamos que nosotros siempre teníamos los vaivenes, la antigua empresa, antes de que el 2003 ya pues Eloy y Juan y ya posteriormente Eloy solo siguiera con el negocio, era pues vaivenes, o sea, Astillero estaba bien, la empresa estaba bien, Astillero estaba mal, la empresa estaba mal. Regulaciones de empleo, cierre, o no llegaban nunca a cierre, pero sí regulaciones de empleo, se quedaban bajo mínimo, los contratados que no eran fijos pues se había acabado la obra, los que eran fijos se hacían regulaciones de empleo, hubo varias regulaciones de empleo. Y de hecho el Meica Gesal tuvo en periodos muy importantes de crisis y entre los años 2000, 2001, hubo época, yo recuerdo, hubo época que hasta 4 o 5 nóminas sin cobrar y cosas de esas. Por eso te digo que te he hecho un pequeño resumen y siempre, como soy en este punto de vista de la historia de la empresa, me gusta ver lo bueno y no lo malo. Pero como en todas las empresas, pues ha tenido sus cositas buenas y sus cositas malas. ¿Por qué? Porque antiguamente la empresa dependía solo de un gran cliente, que era el astillero, ¿no? Ahora Navantia. Ahora ya no, ya desde el año 2003 diversificado, nosotros ya no solo dependemos de sectores cíclicos en los que viene un trabajo y estás a tope y después se va al trabajo y no sabes dónde empezar a trabajar. Nosotros tenemos actividades en las que eso es continuo, o sea que un mantenimiento industrial o otro tipo de cosas en tema de construcción industrial, eso ya no va con digamos, con la coyuntura del sector naval. El ABC publicó un artículo de una entrevista que me hicieron que fue gracioso, fue muy criticado, pero es la realidad, donde yo decía, o Meica Gesal decía, que la crisis es buena para todas las empresas y empresarios, porque nos sitúan en la realidad, en la dura realidad. La dura realidad es que hay que ser competitivo y no nos queda más remedio que ser competitivo al máximo. Entonces, pues la crisis, como se dice, ¿por qué digo yo que no ha beneficiado? Porque al asentarnos, lógicamente, intentar forzar al 100% toda la cuestión comercial, la fiabilidad y la fidelidad del cliente, pues te digo que te mejora mucho en tus procesos, porque tienes que tener más capacidad de competir en todo sentido, en solvencia, en certificaciones y en calidad de los trabajos. Las empresas son los trabajadores. Gracias a Dios tengo un equipo humano espectacular que son al final lo que hacen posible que las empresas suban tanto de volumen de facturación como de calidad y solvencia en los clientes. La crisis, pues sí, nos ha hecho dar un vuelco importante, cambiar forzosamente todos los parámetros y sobre todo la mentalidad de los profesionales que intervienen en Meica Gesal, que se han dado cuenta de que hay que cambiar y hay que diversificar mucho el negocio. Hemos intentado estar siempre con digamos, en los principales estándares como proveedores de ellos, como por ejemplo son las normas de calidad, la ISO 9001, la norma de medio ambiente, la ISO 14001, la norma de seguridad y prevención, la OSA,
y otras normas que han ido saliendo, como por ejemplo que últimamente estamos certificados en la norma 3834, en la ISO 3834, y también la norma 1090. Son normas, por un lado, de estructuras que te certifican el certificado de CE como fabricante de estructuras, y otra es una norma de soldadura. No solamente vale que tú seas buena empresa, sino tiene que tenerlo por escrito y tener unos certificados que te hacen o que te certifican que tú pues, eres buena en diferentes aspectos. Nosotros ahora mismo pues somos una de las empresas que tienen todos los certificados más importantes que se necesitan para trabajar en grandes compañías. Te digo, la última que hemos conseguido es una de las más importantes, que es la OSAS, la certificación OSAS, que es la que te certifica en que tu medio de prevención laborales pues están controlados y de alguna forma pues, para reducir el índice de siniestralidad y de accidentabilidad que hay en las empresas. Uno de los problemas que siempre se habla por todos los medios de comunicación es la formación, la falta de profesionales. Efectivamente es un problema que tenemos la mayoría de las empresas del metal cuando hay bastante obra. Mecagesal de siempre ha estado apostando por la juventud, por supuesto. Tenemos acuerdos con diferentes entidades formativas como la Escuela de las Canteras, entre otras, y siempre vienen alumnos de práctica a realizar sus prácticas aquí en la empresa. Nosotros, pues lógicamente lo que hacemos es hacer una selección donde vemos que hay una persona o personas que realmente vemos que tienen bastante actitud, pues le damos la oportunidad que haga hacerle un contrato, y de hecho hay mucha gente, muchos chavales que se recién salido de la escuela, pues no saben lo que está parado. Llevan con nosotros pues bastantes años y ya son profesionales. Es fundamental que las empresas tengan esa capacidad de formar a juventud. Mecagesal siempre que puede pues intenta participar en todo lo posible dentro de la provincia, y que al final tú construyes barcos, pero el barco te lo lleva y no se queda. Entonces pues también participamos en las cosas fijas de la zona, como por ejemplo participamos en la construcción del puente de la Pepa, y aparte también en el centro de Puerto Real pues hicimos el monumento a la construcción naval que está en el Cartabón, y también participamos en la construcción de la estación de tren, ¿vale? De hecho la hicimos prácticamente al completo. Entonces, y aparte también algunos trabajitos, los aros famosos de la iluminación de Navidad, etcétera. De lo que es la responsabilidad social corporativa, intenta participar en distintos proyectos, en proyectos de patrocinio de deporte, por ejemplo en proyectos como por ejemplo el tema de los arcos que pusimos en la calle La Plaza. Participamos en el monumento del sector naval, y además fue un honor hacerlo porque representaba un poco el origen de Mecagesal. O sea, eso estaba dando un poco de decir, vamos a ver, este monumento representa lo que fue la reconversión, que el pueblo de Puerto Real pues trabajó para que no cerraran el astillero, y eso es más o menos lo que representaba, y era un honor que nosotros hiciéramos ese monumento. Cuando salió el tema de que se iba a hacer un monumento al sector naval, pues yo ya tenía claro, y además yo tenía claro que ese monumento se tenía que hacer con una empresa de aquí. Originalmente no iba a ser una empresa de Sevilla la que iba a hacer ese monumento. Lo único que pasa es que cuando ya cogí al que creó ese monumento, nada, estuve charlando un rato con él, le gustó la pasión que teníamos por la construcción naval. Cuando él me explicó de que iba a hacer el monumento, que este hombre que diseñó ese monumento apostó al 100% por nosotros.
pero al 100%, vamos, se volcó con nosotros y al final conseguimos el contrato de la ejecución de ese monumento, de la cual pues cada vez que pasamos por ahí por la rotonda me acuerdo perfectamente cuando empezamos a elaborarlo y quedar ahí para el resto. Y todos los que hemos intervenido en ese monumento, pues la verdad es que nos entra nostalgia de aquellos años que empezamos a fabricarlo. A ver, actualmente este año con la fabricación de los 4 petroleros y el montaje, por supuesto que tenemos un volumen de trabajo importante. O sea, estamos hablando del año 2018. El 2019, con la incorporación de dragados también, con un proyecto bastante importante, más, si Dios quiere, y Navantia coge los ansiados buques para Arabia Saudí, pues la verdad es que vamos a encontrarnos un panorama totalmente diferente al que hemos tenido estos años. O sea, va a haber mucho trabajo. Yo creo que va a haber muy poca gente parada, con lo cual lo que hace falta es que se mueva todo el mecanismo y esto genere riqueza y sobre todo que no haya tanto paro como hay hasta ahora. Pero para eso también las empresas debemos de apostar por un futuro y apostar por la calidad para que cada vez venga más trabajo. Depende de las empresas el que aquí haya trabajo y el que no haya paro. Las empresas matrices hoy en día necesitan prácticamente el 90% de todos los trabajos que se hacen en las empresas matrices de las empresas auxiliares, y nosotros somos las que se necesita para que seamos competitivos y Navantia o Dragados sean competitivos y puedan coger volumen de trabajo y estar pues todo el mundo contento. A ver, Meica Gesell lo que estamos intentando para el futuro sobre todo es automatizar un poco más los procesos. Si no somos capaces de automatizar y que no sea todo tan manual, va a ser difícil que seamos competitivos en un futuro. Hay diferentes herramientas que estamos utilizando a través de la UCA, a través de la Junta de Andalucía, inversiones y más de maíz, y estamos en ello continuamente. El mercado, como tú bien dices, a nivel nacional estamos trabajando en toda España. La parte, digamos, de exterior nos está costando un poco más de trabajo por lo que eso implica, pero vamos, yo estoy seguro que en un futuro pues estamos abiertos a trabajar fuera del territorio español. Aunque yo digo que mientras haya trabajo aquí, pues no hay mayor problemas. Antiguamente, yo recuerdo cuando yo entré, bueno, tengo un par de anécdotas. Yo recuerdo el primer día de trabajo, recién licenciado, 24 años, el año 97, y entro en mi puesto de trabajo y lo que me encuentro es una mesa compartida, una máquina de escribir que era suficiente y un fax. Así se trabajaba en el año 97, o sea, con una máquina de escribir, una nota de entrega, la factura y el fax para las ofertas, más o menos así como trabajo. Y yo me recuerdo, claro, uno viene con la ilusión de la facultad y lo primero que te encuentra es que no hay ordenador. Eso ya, tal como yo entré a los 5 o 6 meses se cambió, empezó a informatizar la empresa, porque hoy en día una empresa, y estamos hablando de hace 20 años, informatizar una empresa era básico. Y esa era la primera anécdota que yo me encontré cuando llegué a mi puesto de trabajo. La anécdota es que al final vas cambiando el rumbo constantemente, es impresionante. De lo que hoy era un camino bueno, ya no es tan bueno, tienes que ir cambiando continuamente y la empresa tiene que estar viva y cambiando en diferentes cuestiones, sobre todo tiene que ir cambiando lo que es la parte de la forma de trabajar. Anécdota es que actualmente, pues voy a hablar actualmente Meica Gesell está haciendo un trabajo impresionante, nunca se ha hecho ninguna empresa ni de aquí de España está haciendo el trabajo que actualmente está haciendo Meica Gesell. Date cuenta que toda la popa de los cuatro petroleros, de los 4 Suezmax, tanto de fabricación de tubería como de montaje de armamento
y acero, o sea, tú cortas por la popa, al completo lo está haciendo Meca Gesell. Para mí es un orgullo, por supuesto. Yo creo que para todos los trabajadores que intervenimos es un reto importante, es una meta difícil, pero ahí estamos, y el futuro, pues yo creo que se está viendo continuamente. Este año se ha visto mucha aceleración en muchos proyectos que nos llegan muy diversos, y lo que hay que ser lo suficientemente ágiles y competitivos como para poder realizar esos proyectos.